Estimados amigos, vamos a hablar en esta ocasión sobre Jacques Maritain, filósofo francés que nació en 1882 y murió en 1973. Este libro, que se titula Arte, Filosofía y Política, según el pensamiento de Jacques Maritain, es una obra que escribí especialmente para gentes que quieren ordenar su pensamiento. Esta obra fue una materia que impartimos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino de Santo Domingo. Es un libro digital que tiene más de 200 páginas y vamos en continuación a explicar parte del contenido de ese libro. Hoy vamos a hablar la primera parte sobre ese libro, que se llama Arte, Filosofía y Política según el pensamiento de Jacques Maritain. Es un libro digital que, además de el contenido, tiene unos videos de conferencias que dimos en la Academia de Ciencias de la República Dominicana, y esas conferencias están recogidas en videos que aparecen en el libro. Además, aparecen las redes sociales y otros mecanismos más digitales que son parte de este libro digital, Arte, Filosofía y Política. Hoy vamos a hablar sobre Jacques Maritain. Como explicamos anteriormente, es un filósofo francés, podemos decir contemporáneo, que su juventud fue llena de estudios. Fue un joven que estudió mucho, estudió en un liceo y después en la universidad, la Sorbona de París, y acumuló varios grados de conocimientos generales. Él conoció una joven rusa judía que se había radicado en París y se casaron siendo muy jóvenes. Jacques Maritain es el creador de la regla distinguir para unir. Quiere decir, cuando usted quiera unir una parte general de cualquier obra, entonces tiene que saber distinguir cada una de las partes. Y Jacques Maritain es el creador de lo que llamamos actualmente el humanismo integral. Jacques Maritain tuvo una juventud, como dijimos, bastante llena, repleta de estudio, y tuvo como amigo en su juventud a Charles Péguy, que había nacido en 1873 y murió en 1914. Era un poeta, publicista, pensador y polemista que incursionó en el socialismo. Fue colaborador de la revista socialista y fundador de la librería socialista. En su juventud, Jacques Maritain simpatizó por el socialismo, pero su amigo de infancia, Charles Péguy, era un socialista contrario al Partido Socialista. Su vocación de poeta despertó en su obra Juana de Arco, que fue su obra maestra, que es la heroína de la fe y de la patria. Jacques Maritain logró una licenciatura en filosofía en la Sorbona de París y continuó estudios de botánica, geología y fisiología. Terminó sus estudios con agregación en filosofía en 1905
y se casó con Raisa Maritain el 26 de noviembre de 1904. Después de terminado la universidad, por indicación de su amigo Charles Péguy, se fueron al Colegio de París a estudiar con su primer gran maestro de filosofía, Henri Bergson. Bergson fue quien llevó a los Maritain al deseo de la verdad metafísica y fue su primer gran profesor. Charles Péguy y Henri Bergson influyeron mucho en el pensamiento de juventud de Jacques Maritain. Henri Bergson fue un famoso filósofo francés que mantuvo la importancia de la intuición. Según él, la vida del hombre se podría medir matemáticamente como no se podía medir matemáticamente como lo hace la razón. Ese mismo año, ellos conocieron al pintor Georges Renoir. Jacques Maritain y Raisa, su esposa, siendo ya profesores universitarios, siendo personas adultas, aunque jóvenes, buscaban algo que no habían encontrado en los estudios en las universidades, ni en la filosofía, ni en nada. Y encontraron un libro que se llama La mujer pobre, escrita por Léon Bloy, o Léon Bloy. Este libro cambió el pensamiento, la idea y el rumbo de esa pareja de jóvenes esposos. Y fueron a conocer a Léon Bloy y este le explicó toda la razón de la vida y cómo el catolicismo presenta respuestas a eso, y convirtió a la pareja de Jacques Maritain y Raisa al catolicismo, o ellos se convirtieron al catolicismo gracias a la obra, al pensamiento, pero más que todo a la vivencia que tenía Léon Bloy. Esto trajo que estos jóvenes, después de haber conocido, se fueran a estudiar a Alemania para estudiar otros temas que ellos todavía no habían conocido, y decidieron estar un tiempo estudiando en Alemania. Cuando regresaron de estudiar, entonces se dedicaron a la religión, conocer la religión, y fue Raisa Maritain quien llevó a Jacques Maritain a conocer la Suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Cuando Jacques Maritain leyó la Suma teológica, cambió su pensamiento filosófico, cambió su pensamiento como escritor, como pensador, y se dedicó a conocer la historia de los santos, pero profundizar en este libro, la Suma teológica de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino había hecho, y es uno de los pocos doctores de la Iglesia, no solamente santo, sino doctor de la Iglesia, como San Agustín es doctor de la Iglesia, para llevar su pensamiento en base a las obras de Aristóteles y actualizar ese pensamiento junto con el pensamiento cristiano, ya que Aristóteles no era cristiano porque fue muchos siglos antes de haber nacido Cristo, y Santo Tomás es la persona que unifica el pensamiento cristiano con el pensamiento de Aristóteles y algo de Platón.
Ese es lo que ha hecho Maritain o Jacques Maritain, es actualizar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino para actualizarlo a los tiempos modernos. Aunque él no pensaba que todo lo que era moderno era bueno, sino que habían verdades que no eran modernas, pero que debían mantenerse. Jacques Maritain, al convertirse en el catolicismo, cambió. Y Maritain decía: para mí la vida se divide en dos partes, la que precede y la que sigue al encuentro con Léon Bloy. Y este Léon Bloy, que escribió muchos libros importantes, incluyendo ese de La mujer pobre, también El mendigo ingrato, y una obra enormemente importante para el cristianismo. Jacques Maritain fue bautizado y su padrino de bautizo fue Léon Bloy. Y Raiza también fue bautizada para convertirse al catolicismo. Estos dos personajes, Jacques y Raiza Maritain, fueron dos intelectuales que cambiaron radicalmente su forma de pensar y su forma de actuar. Ya convertidos ambos al catolicismo, entonces se dedicaron a propagar el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que es mejor conocido como el tomismo. Y Jacques Maritain, él y su esposa Raiza, toda su vida fueron profundizando cada vez más el pensamiento de Santo Tomás de Aquino para actualizarlo a la época moderna, quiere decir del siglo pasado. Históricamente un siglo es poco tiempo, y esa es la importancia de esta pareja de esposos, que muchas personas están haciendo tarea para que sean convertidos los dos en santos, y hay un movimiento internacional para que Jacques y Raiza Maritain sean santificados. Eso es un proceso largo que la iglesia lleva con muchos ritos y muchos protocolos antes de tomar una decisión, y son laicos, quiere decir no son personas religiosas, que para los laicos hay otro procedimiento diferente a las personas que toda su vida han llevado su vida religiosa. También hubo una pareja holandesa, apellido Van der Meer, que fueron convertidos, ellos y sus hijos, al catolicismo, y su padrino también fue Léon Bloy. Quiere decir, eso es una cadena de intelectuales jóvenes europeos, franceses y holandeses que tenían un ideal común y que encontraron en Léon Bloy su padrino para convertirse al catolicismo. Jacques Maritain, su padrino de Léon Bloy, escribió libros muy importantes, y Jacques Maritain escribió libros sobre Léon Bloy, su padrino, para convertirse al catolicismo. Esta vida de Jacques Maritain lo llevó a él y a su esposa a dedicar sus obras fundamentales sobre arte, porque Raiza era una poetisa, y Jacques Maritain decía que uno no puede escribir de cosas que no conoce a menos que no tenga una persona a su lado que tenga conocimiento, que revise esos trabajos. Y en las obras de arte, sobre arte, crítica de arte, de Jacques Maritain, siempre está detrás el pensamiento de Raiza, su esposa de toda la vida, y quien conocía todas las técnicas de lo que tiene que ver con el arte. Renaud, que es un pintor francés, y otros pintores y artistas y escritores, entonces fueron discípulos
intelectuales, religiosos, espirituales de Jacques Maritain. Este es un personaje muy importante que llenó una vida con 89 obras, profesor universitario, es el que creó el pensamiento de lo que llaman las bases ideológicas de la doctrina social cristiana aplicada a lo social y a lo político. Él escribió grandes obras políticas y además de eso escribió muchas obras de filosofía. Quiere decir que Maritain incluye todo lo que tiene que ver en la política. Y los partidos, muchos partidos políticos de inspiración cristiana que funcionaron a mediados del siglo pasado, tenían como base el humanismo integral de Jacques Maritain. En todo lo que tiene que ver con esto, pues ya Maritain es una de las personas que ayuda a los políticos a ordenar su pensamiento con sus obras. Nunca incursionó en ningún partido político porque él consideraba que los filósofos pueden aportar ideas, pero no deben participar en partidos políticos. Pero muchos partidos políticos en Europa se inspiraron en su pensamiento para poder aplicarlo en sus tareas. Trabajo sobre la dignidad de la persona humana, sobre la importancia del trabajo, sobre la dignidad de la familia, el respeto a la familia, el bienestar social para los pueblos, la justicia social y el bien común, que son las bases de la doctrina cristiana, tienen un gran aporte de Jacques Maritain. Cuando Jacques Maritain murió, el Papa Paulo VI, quien había entregado a Jacques Maritain el documento de Vaticano II dedicado a los intelectuales, dijo cuando murió Maritain: ha muerto mi profesor en el pensamiento y en la oración. Es un hombre conocido mundialmente, vivió muchos años en los Estados Unidos, donde estuvo exiliado y donde era profesor. En Canadá vivió muchos años también. Visitó América Latina, especialmente Argentina y Brasil. Participó y fue el presidente de la delegación de Francia que elaboró la Declaración de los Derechos Humanos en 1948 en México. Y participó de ayuda a Charles de Gaulle cuando estaba exiliado en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, y le hacía discursos a Charles de Gaulle sobre la situación política. Fue embajador de Francia en el Vaticano y fue un hombre que recorrió parte del mundo civilizado para dar cátedras, para presentar sus libros, para discutir ideas. Jacques Maritain es, en materia de arte, de filosofía y político, un profesor que debe ser conocido, difundido y estudiado su pensamiento. Vamos a hacer varios programas sobre Jacques Maritain, porque en esta época que estamos viviendo a nivel mundial, hace falta ir a los maestros. Y en el pensamiento cristiano, en lo político, en lo social, Jacques Maritain tiene grandes aportes que vamos a ir transmitiendo en estos programas. Esperamos que ustedes puedan seguir esta secuencia de programas sobre Jacques Maritain que están contenidos en el libro digital Arte, Filosofía y Política. Hoy hemos comenzado esta serie de programas y vamos a continuar. Estos libros digitales tienen videos, tienen otros tipos de complementos que ayudan a entender mejor este tipo de actividad en el pensamiento y en la acción. Hasta otro programa en el cual continuaremos hablando sobre Jacques Maritain.